estudio, ya tienen el pasaje en 1 Tesalonicenses capítulo 1, del versículo 3 al 10. Y creo que no solamente nosotros tenemos como ADN, sino ustedes también tienen en el ADN pensar hacia afuera, en que la iglesia se reproduzca. Nuestra iglesia, las siglas es IBM, Iglesia Bíblica Misionera. Y deseamos que nuestra iglesia impacte no solamente Lima, sino queremos que impacte otras provincias de Lima y también el mundo entero. Y cuando pienso cómo debe ser una iglesia que impacte de esa manera, tenemos que ver modelos dentro de la Biblia y específicamente en el Nuevo Testamento podamos ver iglesias que modelen para la cual nosotros debemos imitar a estas iglesias. Y una de esas iglesias que va a ser modelo es esta iglesia cuando Pablo escribe esta iglesia a los hermanos de ahí de Tesalónica. Es una iglesia modelo, una iglesia que Pablo la va a alabar. Saben que Pablo muy poco ha alabado a iglesias. Ha pasado todo lo contrario. Muchas de las cartas que Pablo manda a las iglesias es de corrección, de instrucción, de exhortación. Pero va a haber una iglesia que Pablo va a alabar. Y es la única iglesia, es más, la única iglesia que Pablo alaba. Y creo que todos nosotros debemos prestar atención ahora cómo Pablo va a alabar a esta iglesia para que sea una iglesia modelo y una iglesia que tenemos que imitar. Pero antes de ver eso, permítanme orar para dejar este tiempo en las manos de Dios y Él sea glorificado. Padre, gracias por este momento que tenemos para presentarnos delante de ti. Y ahora es el momento que nosotros nos callamos y tú eres ahora el que tiene que hablar. Padre, usa la Escritura, usa tu palabra, Señor, a través de la obra de tu Espíritu Santo. Ilumina nuestros pensamientos y te pedimos que no haya ninguna distracción, Señor. Al contrario, te pedimos que al final tú seas glorificado y te pedimos que nos sometamos a tu palabra. Te pedimos, Señor, te pido que tengas el control de mi mente, el control de mis labios. Glorifícate, Señor. Gracias por este momento. Oramos en el nombre de Hijo Jesús. Amén. Bueno, entonces el tema es una iglesia modelo en las misiones. Ese es el tema. Una iglesia modelo en las misiones. Y antes de ver el pasaje, permíteme hablar un poco el contexto donde estaba esta iglesia. Esta iglesia estaba en una región que era muy conocida en el mundo antiguo. Es más, Tesalónica era una ciudad muy importante porque cruzaba una vía de sur hacia el norte, cruzaba una vía que se llamaba la vía Egnaciana o Egnatia. Esta vía era tan importante y entonces esta ciudad estaba también compuesta por muchos grupos de personas. Era una ciudad cosmopolita. Por ejemplo, estaban romanos, griegos, nativos, comerciales, viajeros, marineros. Pero ¿por qué es importante detallar todo esto? Porque cada grupo traía lo que ellos eran, a quienes adoraban, sus prácticas. Esta iglesia era una iglesia compuesta por gentiles en su mayoría y también judíos, pero que eran creyentes. Y era una iglesia pequeña, una iglesia que ha sido instruida por el apóstol Pablo. Y bueno, fue el apóstol Pablo cuando va a hacer su viaje misionero y luego de ingresar a Filipo luego va a ir a Tesalónica. Por lo menos la Biblia nos narra que estuvo Pablo 3 fines de semana en ese lugar. Pero por todos los indicios que vemos en la carta, no creo que solamente en 3 fines de semana haya dado tanta instrucción. Y es muy probable que Pablo haya estado, como algunos dicen, hasta 6 meses. Luego Pablo tuvo que salir de esa iglesia porque empezó la persecución y él salió de aquel lugar. Fue a Atenas, llegó a Corinto y ahí en Corinto estuvo más o menos 1 año y 8 meses. Y desde aquel lugar, de la ciudad de Corinto, Pablo lo que va a hacer es mandar a su discípulo amado, Timoteo. Porque Pablo tiene una preocupación grande cómo está esta iglesia.
Timoteo va a ir ahí a Tesalónica, va a regresar con Pablo y Pablo va a escuchar ahora las noticias. Y todas las noticias que va a oír de la iglesia de Tesalónica son noticias alentadoras. Porque esta iglesia era una iglesia que estaba creciendo, estaba mostrando frutos de la obra de Dios, una iglesia que tenía que ser como ahora alabada. Pero también Pablo va a escuchar de Timoteo que había algunas prácticas que estaban sucediendo dentro de la iglesia y que Pablo va a tener que corregir. Y es por eso Pablo va a escribir esta carta. Entonces, eso no es una carta tanto de corrección doctrinal, pero es una carta donde va a dar instrucciones para que ellos puedan volver específicamente a entender el concepto o la doctrina en cuanto al arrebatamiento y la venida del Señor. Y esta carta va a tener eso. Entonces podemos definir de esta manera. Esta carta, Pablo va a demostrar el interés que tenía hacia estos hermanos. También Pablo va a clarificar la verdad del regreso de Cristo. Y Pablo les va a exhortar a que vivan vidas santas. Y nosotros vamos a estudiar en esta primera parte. Cuando Pablo va a mostrar su interés, les va a expresar el amor que tiene y el deseo que tiene también hacia ellos. En un pasaje en 1 Tesalonicenses 2:2, por ejemplo, Pablo dice: pues habiendo antes padecido y sido ultrajado en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo de nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Y el 2:7 dice: antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Pablo en estos dos pasajes da una idea de que a pesar que hubo la oposición, Pablo los trató con mucho amor y quería dejar todas las instrucciones necesarias que ellos tenían que tomar. Y ahora Pablo va a mandar esta carta. Entonces el tema es una iglesia modelo en las misiones. Y permítanme leer todo el pasaje y luego lo vamos a dividir para poder estudiar. Dice, desde el versículo 1 Tesalonicenses capítulo 1, el versículo 2, dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros mismos vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. En esta sección, Pablo lo que va a hacer es alabar a esta iglesia. Y te decía, es muy poco o no se ha visto esa actitud Pablo hacia las iglesias. Y acá esta iglesia va a ser alabada. Entonces vamos a ver 5 puntos. Quiero mostrarles qué debemos imitar de esta iglesia. En primer lugar, imitemos el desarrollo del crecimiento espiritual de la iglesia de Tesalónica. Imitemos el desarrollo del crecimiento espiritual de la iglesia de Tesalónica. Fíjate cómo inicia el versículo 2. Dice: damos siempre gracias. Esta palabra, aunque son 2 palabras, damos gracias en el castellano, ahí no sé en la NBI cómo está, pero en la Reina Valera son 2 palabras. En el griego es solo una palabra. Y este verbo es un verbo que está en voz activa y en modo indicativo. Tú cuando ves las cartas del apóstol Pablo, y muchas veces va a hacer referencia a que él ora, y ves un hombre que está dedicado a la oración, pero
lo importante de esto es que no lo debes pasar por alto, una verdad. Ahí el modo indicativo demuestra que es un hecho real. O sea, realmente Pablo estaba orando por sus hermanos. Pablo no solo toma esta forma de decir, damos siempre gracias a Dios, como para introducir lo que él quiere decir, o solamente para chamullar o dar palabras, como si esto no fuera real. Lo real es que Pablo realmente oraba. Ahora, si tú ves todas las epístolas, en alguna de ellas va a estar esta expresión, que oramos, y hay una verdad acá. A ver, Pablo, ¿cuánto tiempo gastaba en oración por sus hermanos? Bueno, yo pienso de esta manera, particularmente. Quizás no sea que todos los días, constantemente, o sea, día y noche, Pablo estaba pensando, porque Pablo pensaba en todos los hermanos de otras iglesias, pero hay una verdad acá, que Pablo tenía asignado quizá un día y un momento que traía memoria a estos hermanos y lloraba por ellos. Ahora dice, damos gracias. Pero fíjate algo más, damos gracias, damos siempre gracias. Y ahí hay un adverbio, ¿no? Y el adverbio es siempre. Y eso es constantemente, en todo tiempo. En todo tiempo oro por ustedes. Eso te muestra algo del apóstol Pablo. Pablo está pendiente de sus hermanos. Siempre está pensando en ellos. Dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. Por todos vosotros. Haciendo memoria de vosotros, dicen, ¿dónde? En nuestras oraciones. Pero hay algo más dentro de este primer versículo que estamos viendo. Ese damos gracias está en plural. Pablo no está diciendo doy gracias, sino dice damos gracias. Pablo es la cabeza, un sentido de líder del equipo misionero. Él está ahorita en Corinto y acá dice damos gracias. Entonces ves la dinámica que Pablo tiene con el grupo que son los misioneros que están viajando con Pablo. Se juntan y oran. Y acá ves un modelo de un grupo misionero orando por otros hermanos. Esto es un ejemplo a imitar. Porque, bueno, este pasaje, como otros, ha sido usado por hombres para que velen por otros hermanos y oren por otros hermanos. Fíjate el verso 3. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Pablo, entonces, ha sido motivado a orar por estos hermanos. Quizás Pablo traía a su memoria a los hombres que están guiando la iglesia, a un grupo de hermanos, como hoy mirábamos de la iglesia de ahí en Filipo, traía a memoria a Sintique y Evodia, eso hoy estamos estudiando, y así traía a su memoria a ellos, y seguramente hablaban de las cosas que han pasado ellos, y por qué tuvieron que salir, y la noticia que trajo Timoteo, y entonces había razones. Ahora, ¿por qué orar? Pablo estaba orando por ellos. Quiero hacer una pausa aquí, porque podemos hacernos algunas preguntas. Yo les decía al inicio, y les agradecía como iglesia que oran por nosotros. Y eso es algo especial. Muchas veces hay un cliché nada más de iglesias que dicen oramos por ustedes. Y a veces no oran por ellos. Solamente queda como un lindo título. O a veces hermanos que se juntan entre ellos, viene de otra iglesia y dice, voy a estar orando por ti. Cuando nunca ora. Esto no era un cliché de Pablo, sino era algo real, que sí oraba con el grupo misionero por estos hermanos. Pero hay una pregunta que te quiero hacer. Es verdad que debemos orar por los demás, porque acá Pablo lo enseña. Pero la pregunta es, ¿cuánto oras por tu propia iglesia? A veces no vemos nuestra propia iglesia el lugar donde debemos orar primero. Luego ora por los demás hermanos. Si no oras por tu iglesia, ahí hay un indicativo que algo está mal. Es verdad, ora por nosotros, ora por el pastor Boris, ora por Joel, pero no dejes de orar por esta iglesia, por tu propia iglesia. Ahora, te quiero hacer otra pregunta. La otra pregunta sería, ¿esperas solamente la reunión de oración para que puedan orar? ¿O esta práctica, como Pablo lo tiene de siempre,
realmente lo es. O sea, lo modelas en tu hogar. Cuando te juntas con tu familia, escogieron un día para orar por los misioneros que están plantando las iglesias. Eso se va a hacer real ahí. Oras por los hermanos, oras por otros hermanos que están plantando iglesias. Pablo es un modelo es un ejemplo de cómo orar. Bueno, dice, fíjense ahora, el verso 3 dice, fíjate lo que trae a su mente, a su memoria, dice, acordarnos sin cesar delante del Dios y Padre. Y acá viene 3 características de estos hermanos. ¿Por qué alaba a Pablo? Y creo que debemos pensar también en esto. Fíjense, empieza diciendo Pablo, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, y acá viene la primera, de la obra de vuestra fe. La segunda, del trabajo de vuestro amor. Y la tercera, de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Estas 3 nos pudiéramos solamente hacer una exposición. Y ahí nada más nos quedaríamos, estudiaríamos eso y cerraríamos. Pero mi meta fue llegar hasta el 10. Así que lo vamos a resumir todo lo que Pablo ha dicho en estas 3 verdades, como estas iglesias tenían. Así que una por una la vamos a ver de manera resumida. En primer lugar, dice, de la obra de vuestra fe. Ahí la palabra obra es la palabra deber o función. Quiere decir que era una fe genuina que se manifestaba a través de obras. Dice, de la obra de vuestra fe. Estos hermanos estaban mostrando evidencias de que realmente fueron regenerados. En ellos se evidenció la salvación. ¿Y cómo lo demostraban? A través de obras de vuestra fe. La fe es la confianza plena en el Señor, el Evangelio, y todo lo que tiene el Evangelio, y ellos eran empujados por esas verdades a hacer obras. Y estas obras eran tan claras. Ahora, es necesario recordar algunas cosas de las obras que nosotros hacemos. Por ejemplo, en Romanos, Pablo va a decir ahí en Romanos capítulo 2, del 6 al 7, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Este versículo que acabo de leer está dentro del contexto de que también los impíos van a recibir justa retribución por sus obras. Pero también dice acá el 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. A ver, estos hermanos de la iglesia de Tesalónica mostraban obras. La fe les empujó a esta práctica. Obras que llevaban gloria a Dios. Y en la idea de Romanos, las obras deben desear esto. Buscar ¿qué? Gloria, honra e inmortalidad. Gloria, no la gloria del hombre. La gloria es la gloria de Dios. La idea es que cada vez que yo hago algo en la iglesia, solo mi deseo es que la gloria de Dios sea exaltada. Porque todo lo que hacéis, hacedlo ¿para qué? Para la gloria de Dios. Y dice, honra, es lo mismo, la honra, el Señor, Él sea honrado en todo lo que hacemos. Inmortalidad, lo que Dios ha hecho en la vida eterna por nosotros, que las cosas que hagamos van a trascender la eternidad. Y bueno, pensando en lo que estamos viendo ahí en Tesalónica, a los hermanos de Tesalónica que le dice Pablo, dice el versículo 3, del trabajo de de la obra de vuestra fe. Y entonces estos hermanos mostraban evidencias de que eran salvos a través de las obras. En 1 Corintios 15, 58, el día domingo, Boris estaba, fue viernes, hoy es domingo. 1 Corintios 15, 58, ahí con la iglesia de Casa de Dios, usó este pasaje para hablar una verdad. Dice, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Estos hermanos de Tesalónica hacían esto, crecían en la obra del Señor siempre, continuamente. Y eso es mi deseo, hermanos, que ustedes también crezcan en la obra del Señor. Y que, como Pablo acá,
ve a esta iglesia que ellos crecían en la obra de su fe. Y en segundo lugar, Pablo dice, del trabajo de vuestro amor. Y el trabajo de vuestro amor es el amor genuino manifestado en el servicio a los demás. Y ahí usa la palabra trabajo, que quiere decir labor, y el amor es ágape. ¿Qué sucede? Estos hermanos, en un corto tiempo, hermanos, esta iglesia no tenía 5 años, no tenía 10 años, que Pablo está recordando, miren, tanto tiempo. Estos hermanos eran recién plantados, pero hermanos que se amaban unos a otros, que mostraban el amor genuino y mostraban no solamente, otra vez, como una idea, sino se evidenciaba de manera tal que podía ser tangible, que podía ser visto, cómo se ayudaban, cómo el amor ágape les empujaba al servicio mutuo entre ellos. Estos hermanos vivían así. Y quiero recordarte un pasaje, por ejemplo, en 1 de Juan, capítulo 3, del 16 al 18, dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Ahí Juan usa una palabra, un verbo, que es importante ver. Dice, debemos también poner nuestra vida por los hermanos. Y ahí esa palabra, debemos, es la idea de deuda. ¿Saben que nosotros tenemos una deuda a nuestros hermanos? Cada uno tenemos una deuda. Y esa deuda debe ser saldada. Es el amor. Es más, Juan sigue diciendo, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y verdad. El gran peligro es esto, que yo puedo oír sobre el amor. Acá alguien puede venir y exponer cómo es el amor y qué es el amor, quién derrama su amor en nosotros, y en tu boca puede estar esas palabras y esas frases de amor. O puede ser un gran enseñador sobre el amor. Y Juan dice de esta manera, no amemos de palabra. Palabras son ideas articuladas que hablan del amor. No amemos así de palabras, sino dice ni de lengua. Y lengua es exposición. Da la idea de enseñar, de hablar, de definir conceptos del amor. Dice, no sirve de nada si ustedes solo hacen eso, sino dice, sino en hecho y en verdad. ¿Y cómo si en hecho y en verdad? Vengo a la idea que dijo Juan, debemos amar a nuestros hermanos. ¿Y cómo lo veo de manera práctica? Si alguno ve a su hermano tener necesidad y cierra con él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Entonces, debes abrir tus manos. Y habla de generosidad. Estos hermanos de la iglesia de Tesalónica se amaban y por eso Pablo les dice del trabajo de vuestro amor. Entre ellos mostraban un amor práctico, genuino. Estaban dispuestos a entregarse aún su propia vida al servicio de los demás. Era el amor que les empujaba a hacer esto. Y ahí tienen los dos. Del trabajo de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor. Pero no termina ahí Pablo recordando qué tiene esta iglesia. Dice, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Esta última característica de esta iglesia, Pablo dice, y de vuestra constancia. Y esa palabra constancia es la idea, o te da la idea de resistencia, perseverancia, pacientemente en medio del estrés, fortaleza en medio del sufrimiento. Cuando ves esta palabra, es más, esta es la única palabra en toda la carta. No hay más así como esta palabra en toda la carta. Solo una vez lo menciona Pablo. Te da la idea de algo. A ver, Pablo dice de la constancia, y esta palabra habla de perseverancia en medio del estrés. Pero Pablo lo está situando, dice, de vuestra constancia y la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, lo está enlazando a esperar en Cristo, pero no está hablando de la tribulación. Es que eso está implícito. Lo implícito está que, bueno, Pablo ha vivido por ellos mismos, por los ciudadanos de Tesalónica, la persecución. Él tuvo que salir. Salió de la iglesia. Él no quiso. Por él quizás se hubiese quedado más tiempo en Tesalónica, pero salió. Y él oye también
que están pasando también persecución en la iglesia. Y esto produce algo en los hermanos. Lo que produce es que ellos constantemente ahora esperan en Cristo. Ellos son constantes en desear que Cristo venga. Pablo, por ejemplo, esta palabra constancia lo va a usar en otras partes, por ejemplo en Romanos capítulo 5, versículo 3, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce, ahí está, constancia. La tribulación produce constancia. Y estos hermanos, en medio de la situación que vivían, fueron constantes, perseverantes, deseando solamente ver al Señor. Podríamos decir de esta manera, ellos deseaban ver a Cristo en medio de todas las circunstancias. La palabra de Dios era lo que regía sus vidas. Deseaban que Cristo volviera pronto. Deseaban ver a su Salvador. Ellos vivían de esa manera. Entonces, ahí están estas tres características. A ver, repasamos. Dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre, Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y podríamos terminar este primer punto pensando si estas características tiene esta iglesia. Si estas características tiene mi iglesia. Si mi iglesia, ahí en la iglesia bíblica misionera de La Molina, es una iglesia que su fe se evidencia a través de obras que realmente se aman entre ellos y su deseo es solamente ver a Cristo. Eso se evidencia acá. Ahora, te hago otra pregunta. Si un pastor, amigo del pastor Brian o del pastor Antonio, que es de otra iglesia, viniera por un mes a quedarse, o 2 meses a quedarse en medio de ustedes, y vea la dinámica de sus vidas entre ustedes, cómo se tratan, escuchar sus conceptos, cómo aman la palabra. Y cuando él se vaya, traería a su mente, diría, esa iglesia tiene estas características. ¿Se evidenciaría esto? Las obras, ¿se evidenciaría el amor? ¿Se evidenciaría tu deseo de ver a Cristo? Ese deseo de ver a Cristo les ha empujado a un hecho de que algunos dejaban el trabajo, ¿te acuerdas? Pero ellos deseaban ver a Cristo. Lo malo de esto es que hoy muchos se arraigan a la tierra, se proyectan. No sé si te acuerdas la predicación del año pasado que di acá. Y luego me enfermé de COVID, no sé si supiste, pero tenía COVID. Y me acuerdo, es más, que les dije, yo no sé si regrese a Perú y el avión se caiga cuando regrese. Quizás nunca regreso, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, les dije. Y me escuché yo mismo mi propia predicación. Y dije, es verdad. La vida es corta, es pasajera, hermanos. La pregunta es, ¿vives la vida siendo un peregrino o esperas a tu Salvador? ¿O vives acá proyectándote tu vida en esta tierra, pensando en arraigarte más? ¿Por qué deseas una carrera? ¿Por qué deseas otro terreno? ¿Por qué deseas ese trabajo? ¿Para qué? ¿Cuál es el fin? Si eres peregrino y yo también soy peregrino, y debe ser nuestra constancia esperar a nuestro Salvador. Vivir de tal manera como si Cristo viniera hoy o mañana. Y que nada de acá me impida, o como si esto va a ser eterno. Hermanos, estamos de paso acá. ¿Hay estas marcas de esta iglesia en ustedes? La idea sería así. El pastor Antonio, el pastor Brian, ¿ve esas marcas en ustedes? ¿Muestran obras? ¿Se muestran amor entre ustedes? ¿Evidencian ellos que ustedes quieren ver a Cristo viviendo y decidiendo bien en sus vidas, en la vida cotidiana? Estos hermanos vivían así.
Y por eso Pablo las alaba. Bueno, ese es el primer punto. El primer punto era que imitemos el desarrollo del crecimiento espiritual de la iglesia de Tesalónica. En segundo lugar, imitemos la recepción de las verdades del evangelio de la iglesia de Tesalónica. Fíjate el versículo 4. Dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Esto también es formidable y es hermoso este pasaje, porque Pablo ahí dice, porque conocemos, y esta palabra conocemos está en tiempo perfecto. Y te explico esto. El tiempo perfecto del verbo te dice algo que pasó en el pasado y que da un resultado en el presente y que apunta hacia la eternidad. Pablo ve así a los hermanos. Fíjate en el texto. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. O sea, Pablo ve a los hermanos de la iglesia de Tesalónica y él ve que ellos fueron elegidos soberanamente por Dios. Que algo sucedió en el pasado. En el pasado ellos recibieron las verdades del evangelio. Y cuando los ve ahora en el presente, después de algunos meses, y aún ya no está, ve y dice, vosotros sois elegidos. Soberanamente Dios los salvó en un momento y ahora veo todas esas evidencias en ustedes. Es Pablo que está evidenciando esto y está afirmando esto. Y podríamos hacer muchas preguntas a esto. De esa misma manera, los hermanos pueden ver esos frutos y muestran y se evidenciarían y llegarían a la conclusión, sí, esto es un hermano que el Señor lo eligió para salvación. Pablo dice, porque conocemos, hermanos, y acá hay una descripción, amados de Dios, amados de Dios. Y este verbo también es un verbo que te habla, este verbo amados, también está en el tiempo perfecto, que te está dando la idea que los amó en el pasado, que los ama ahora, amados de Dios. Ustedes son amados de Dios. Amados de Dios, vuestra elección. Y aquí te da qué llevó a estos hermanos a que sean amados por Dios. Fíjense cómo estos hermanos aceptaron la escritura. El versículo 5 dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros con palabras solamente. Hoy en día, hermanos, las iglesias en mi país están siendo bombardeadas para que acepten ideas de afuera. Muchos se acomodan a expositores que desde el púlpito les cuenten buenas anécdotas, chistes, les entretenga o con filosofías humanas. Pablo acá dice todo lo contrario. ¿Sabe qué dio como resultado que ustedes sean amados por Dios y vuestra elección? ¿Saben? Ustedes, esto sucedió, dice Pablo. Dice el verso 5, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino en ¿qué? En poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Te da 3 ideas. En poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. En primer lugar dice en poder. ¿Y cuál es ese poder? Ahí la palabra poder es fuerza, potencia, y hay una idea más, posesión de influencia controladora. ¿Sabes? La salvación es completa y enteramente de Dios. El hombre está muerto, no participa en nada en su salvación. Y lo que tiene que vivificar al hombre muerto es solamente la palabra de Dios. Y eso es lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, del versículo 22 al 25. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal, no fingido, amaos los unos a los otros, entrañablemente, de corazón puro. Y el 23 dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Fíjate, Pedro dice,
Vosotros han sido renacidos por la palabra de Dios. La regeneración solo sucede por la palabra de Dios. El hombre no puede nada contribuir a su salvación. Y esto sucedió por el poder de Dios. El muerto ahora tiene vida. Y eso hace la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios viva. Y dice acá, volviendo a lo que dice Pablo, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder. ¿Y qué más dice? En el Espíritu Santo. Y bueno, el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio para arrepentimiento, ¿no? Juan 16, 8 dice eso. Y no solamente eso, dice en plena certidumbre. Y es confianza plena, convicción fuerte. Pablo tiene la idea de esto. Cuando hemos expuesto el Evangelio, y el Evangelio del centro es Cristo, fue el poder de Dios, fue el Espíritu Santo y fue la idea de certidumbre, la convicción fuerte. El hombre es ajeno a eso. Todo es de Dios. Para que ahora Pablo diga al inicio, vosotros sois amados por Dios y elegidos de Dios. Esto sucedió. Estos hermanos habían aceptado a tal punto la palabra de Dios que ahora así vivían, sometidos a la Escritura. Deseaban nada más la Escritura. Y fíjate, no termina la idea Pablo allí. Dice, en plena certidumbre, como bien sabéis, fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y esta idea, y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros, Pablo no quería dejar que esta idea dejen de saber que cuando él estaba en medio de ellos no quería sacar ninguna ventaja. Todo lo que hizo Pablo fue por amor. Se entregó a ellos. Quería ver frutos en ellos y se entregó completamente. Creo que es la versión que ustedes usan en la NBI. Dice, porque nuestro evangelio no llegó no solo con palabras, sino también con poder. Es decir, con el Espíritu Santo y con profunda convicción. Como bien saben, estuvimos entre vosotros buscando su bien. Eso te da la idea, Pablo. Pablo no estuvo allí para sacar provecho de nadie. Buscó su bien de ellos. Todo. Bueno, ahí está. Esta iglesia, entonces, en primer lugar, esta iglesia era digna de ser imitada por todos los frutos que muestra. Esta iglesia es digna de ser imitada por la recepción del Evangelio, de la palabra de Dios, y se evidenciaba ahora que Pablo decía, vosotros sois elegidos de Dios. ¿Cómo recibieron la palabra de Dios? Y ahí podemos hacernos algunas preguntas también, ¿no? Y la primera pregunta es, bueno, quizás la mayoría de acá son salvos, pero ¿cómo sigues recibiendo la Escritura? ¿Sigues recibiendo las verdades de la misma manera? La palabra de Dios. Ellos recibieron y eran constantes en ese ejercicio de desear la palabra de Dios. En tercer lugar, imita la perseverancia en las Escrituras en medio de las pruebas de la iglesia de Tesalónica. Fíjense el verso 6. Y vosotros vinisteis a ser ¿qué? Imitadores de nosotros y del Señor Jesús. Y del Señor. Vinisteis a ser. Ahí hay algo que quiero enfatizar. Esa palabra, o estas palabras, vinisteis a ser, es una sola palabra en el griego y está en voz pasiva. Te explico esto. Ahí la voz pasiva es que el sujeto no cumple la acción del verbo. Lo que sucede es lo siguiente. Dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores del Señor. Ellos, como se entregaron al Evangelio, el Señor hizo esto en ellos. El Señor, ellos llegaron a ser fuertes en medio de la tribulación, no por ellos, es por el poder del Señor. Ellos no pueden hacer nada. Es más, te digo de esta manera, hermanos, tú y yo, sin el Señor, somos inútiles. Es el poder de Dios actuando en ellos. Y Pablo llega a esa conclusión. Vosotros vinisteis a ser
imitadores de Dios. El creyente puede gozar entonces de todo esto. El creyente puede gozar del poder sobrenatural que el Señor actúa en él para ser semejante a Cristo. Es el Señor haciendo esa obra en nosotros. Dice, vosotros venisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Pero hay una idea acá adentro, ¿no? Y es imitadores de nosotros. Pablo no dice imitadores de mí, como en otra parte Pablo dice imítenme, sino dice imitadores de nosotros. O sea, ¿quiénes son esos nosotros? Pablo, Silas, Timoteo, y podemos poner otros nombres. Entonces, esta es la idea. Todos debemos desear que otros nos imiten. El domingo pasado, mi hijita mayor dio el paso de bautismo. Se bautizó mi hija y fue un gozo para mí bautizarla a ella. Y le decía al grupo de la iglesia, y estaban las 3 hermanas que tomaron el paso de bautismo, les decía esto, hermanos, estas 3 mujeres van a ser dignas de ser imitadas. Algunos que no le conocían, porque fueron muchos invitados, cuando ellos pasen adelante y den el paso de bautismo, gráficamente van a mostrar ese cuadro de morir al mundo y vivir completamente para Dios. Y lo que yo voy a hacer es declarar a todos los que están viendo, imítenlas, porque ellas son seguidoras de Cristo. Todos debemos ser seguidores de Cristo y todos debemos ser personas imitables porque debemos mostrar a Cristo. Pablo dice de nosotros, no de mí, nosotros. La pregunta es, ¿tú eres una persona imitable? ¿Yo soy una persona imitable? Pablo dice, viniste a ser imitadores de nosotros. Y dice algo acá, y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra, ¿en qué? En medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Esta iglesia era una iglesia modelo porque a pesar de la tribulación, de los enemigos que venían, las oposiciones, ellos tenían gozo. A veces hay un patrón en las iglesias, no sé si sucede acá, pero he visto ese patrón de hermanos cuando pasan una tribulación, como que se apartan un momento de la iglesia, como que si necesita un refrigerio, un tiempo. No, todo lo contrario. Ustedes van a encontrar todo el confort, toda la consistencia, toda la ayuda en la familia de la fe, en la iglesia. Allí dentro van a encontrar la palabra de Dios. No hay un momento sabático, no hay un momento donde, no, un ratito estoy todavía ordenando algunas cosas y luego voy a ir. No, todo lo contrario. En medio de la tribulación, estoy gozoso. Mi fe no cambia, más bien se hace fuerte porque veo al Señor actuar en medio de la tribulación fuertemente. Ahora, dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, y acá hay una palabra, dice, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Esa es la idea de dar bienvenida a la palabra de Dios. Esta misma palabra, recibiendo la palabra, que dice allí, está en Lucas capítulo 16, y ahí está en medio de la parábola del mayordomo infiel. Y Jesús va a usar esta parábola para enseñar en cuanto a finanzas, ¿no? Y para enseñar cómo debemos nosotros actuar con nuestras riquezas que tenemos en esta tierra. Y Jesús va a llegar ahí en Lucas 16:9, dice, yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Esta es la idea dentro de la parábola. Jesús está enseñando de un mayordomo infiel, que cuando el jefe de ese mayordomo lo iba a echar, él quería congraciarse con otros trabajadores, para que cuando él ya no esté en esa posición, él pueda tener amigos. Y Jesús va a alabar esa actitud, no va a alabar el hecho de engañar a su Señor, sino él va a apuntar, miren, él es más sagaz. Así nosotros, dice, debemos usar nuestras finanzas para ganar amigos en la eternidad, para que cuando eso suceda, ellos reciban, a ustedes les reciban en la eternidad con los brazos abiertos, gracias a lo que hiciste con tu dinero. Mira, estoy acá.
Y esa misma palabra recibir es esa misma palabra que Pablo usa. Vosotros recibisteis la palabra con los brazos abiertos. Recibieron la palabra en medio de ¿qué? De gran tribulación. Y lo hicieron con gozo. Y a veces suele una situación en nuestra familia y no queremos escuchar la palabra de Dios. Reciban la palabra de Dios y háganlo con gozo. Eso Pablo está diciendo de estos hermanos. En 1 Tesalonicenses capítulo 2, verso 14 y 15, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habiendo padecido de vuestra propia nación, las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. Fíjense, ellos fueron modelos, imitaron lo mismo que las otras iglesias. Con gozo del Espíritu recibieron todo eso. Y el verso 7, fíjense, de tal manera que habéis sido, ¿qué? Ejemplo a todos los de Macedonia, de Acaya, que han creído. Una iglesia que Dios permite la prueba, va a ser una iglesia que va a ser modelo para las demás. Las pruebas van a venir, porque es la forma como el Señor nos perfecciona. Pruebas familiares, podemos pasar, pruebas dentro de la iglesia, pasa. Y el Señor las usa para hacernos cada vez más semejantes a Cristo. Y cuando eso sucede, la iglesia, cuando recibe las pruebas y recibe la palabra en medio de esas pruebas, de esas tribulaciones, va a ser una iglesia modelo. Va a resplandecer con mayor luz. Y las otras iglesias van a ver a esa iglesia cómo se mantiene en fe en medio de la oposición. Cómo se mantiene fiel en medio de la incertidumbre. Es una iglesia a imitar. Pero todo esto te da algunas ideas. En primer lugar, el poder de las Escrituras trae como resultado en la vida de los creyentes esto, de tener gozo, de pasar las pruebas. En segundo lugar, te habla de comunión, porque dice, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya. O sea, en Macedonia y Acaya, ¿quiénes están? Otros hermanos. Y te da la idea de que estos hermanos saben de esta iglesia de Tesalónica y guardan una comunión entre ellas. Nosotros hemos empezado en Perú el 2017 el ministerio. Soy de Perú, pero una iglesia de Argentina me encomendó porque estuve varios años allí en Argentina a plantar esta iglesia. Cuando llegué allí en Lima, yo no soy el llanero solitario. Necesito otras iglesias, comunión. Y busqué otras iglesias con una enseñanza sólida, que ellas sean mis compañeras. No puede existir una iglesia sola. Debe haber comunión entre las iglesias. Y acá Pablo alaba a esta iglesia que llegó a impactar hasta dice Macedonia y de Acaya que han creído. Bueno, algunas preguntas que podríamos hacernos. Como miembros de la iglesia local, ¿recibimos la palabra con tal prontitud como esta iglesia? Y otra pregunta sería, ¿qué resultados está trayendo las tribulaciones en nuestras vidas, en la iglesia? Quizás una pregunta que podemos enfatizar es, ¿nuestras iglesias son dignas de ser imitadas como modelo que se afirman en la verdad a pesar de la tribulación? En cuarto lugar, imita el desempeño de la proclamación de la palabra de Dios de la iglesia de Tesalónica. Fíjense el verso 8. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Ha sido divulgada la palabra de Dios. Decía, la palabra del Señor es la que tiene que ser predicada. Acá hay algo hermoso de esta iglesia. Esta iglesia no usó técnicas, no usó ideas humanas para impactar la vida de otros.
lo único que hizo esta iglesia es ser fiel a la Escritura. Ellos oyeron el Evangelio, ¿se acuerdan cómo lo recibieron? Y ahora lo recibieron, ahora ellos van a ir y hablar lo mismo. ¿Sabes de qué te habla? De la fidelidad a la Escritura. Ellos fueron fieles al seguir hablando lo mismo que aprendieron. La palabra de Dios ellos aprendieron y ahora van a ir y predicar la palabra de Dios. ¿Saben por qué? Porque la palabra de Dios es lo único que puede convertir al hombre. No filosofías humanas, no necesitan bromas las gentes, no necesitan nuestras anécdotas, solamente la palabra de Dios. No necesitan nuestras experiencias, necesitan la palabra de Dios. Y dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Cuando pensaba en una iglesia modelo en las misiones, pensaba en este punto de esta manera también, que les quiero hablar. A veces solemos desear que otros vengan y hagan la labor que nosotros debemos hacer. Y no está mal que otras iglesias nos acompañen en el evangelismo, vengan a hacer viajes misioneros y nos ayuden a evangelizar en nuestro sector. Esta iglesia, ya Pablo no estaba ahí. Está escribiendo desde Corinto con el equipo misionero. Solamente Timoteo fue a ver cómo está esta iglesia. Pero esta iglesia ahora era la iglesia que salía a predicar el evangelio. Salía a hablar a su comunidad. Había impactado su generación. Salieron a predicar. Eso es un distintivo de una iglesia sana. Una iglesia sana es la que va a ver a los perdidos como un lugar misionero. El Señor va a traer frutos. Lo que va a ser fiel a esa iglesia es solamente hablar de la palabra de Dios, sin alterarla. El centro Cristo. Y va a hablar en cuanto a la obra de Cristo en la cruz del Calvario y va a predicar fielmente. Esta iglesia hacía eso. Su fe se ha sido extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de decir nada. Pero ahí la palabra se ha extendido. Quiero enfatizar eso con un pasaje paralelo de Lucas capítulo 7, del 16 al 17. Lo leo y luego te explico. Dice, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y toda la región de alrededor. ¿Qué sucedió? Bueno, estaba Jesús haciendo ministerio y ahora él va a ir a otra ciudad, y a una ciudad que se llama Naín. Y ahí va a encontrar a una viuda que tenía un solo hijo. Y dice, este hijo ya estaba muerto. Y cuando le llevaban el féretro, Jesús la vio con mucha compasión a esta mujer. Va a tocar el féretro y le va a decir, levántate. Y el que estaba muerto se va a levantar. Toda la gente va a ver con impresión un milagro. Y dice esta expresión, se extendió la fama de él. Dice, un profeta está en medio de nosotros. Se extiende su fama. Esa misma idea, se extendió su fama, es la misma palabra que Pablo usa de estos hermanos. Se extendió su fe en Acaya y en Macedonia. La pregunta sería entonces, si nuestra fe se extiende de esa misma manera, si el evangelio ha llegado a través de nuestras iglesias a lugares de nuestra región donde todavía no ha llegado, donde una persona, si un misionero fuera, no sé, a Los Mochis, por un barrio y tocaría la puerta, le diría, quiero compartirte algo, quiero hablarte de Jesús. Y la persona que te abre la puerta diga, sí, alguien vino ya hace mucho tiempo y era de la iglesia bíblica Palabra de Cristo. ¿Podría decir eso? Su fe de estos hermanos llegó hasta todos estos lugares. Qué gran peso ellos tuvieron para hacer esa labor. Bueno, que el Señor nos ayude a ser fieles de esa misma manera como esta iglesia. Y en quinto lugar,
imita el testimonio de una vida transformada de la iglesia de Tesalónica. Fíjate el verso 9. Porque ellos mismos, estos hermanos que llegó la palabra de Dios a ellos, ¿no? Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertiste de los ídolos a Dios. En primer lugar dice, cuentan de cómo ustedes nos recibieron a nosotros. Bueno, era una iglesia que mostraban amor entre ellos. E indudablemente, cuando hablan de cómo ustedes nos han tratado en medio de ustedes. Pero no solo eso, dice, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. Esto es una marca de que realmente ese hombre fue regenerado. Abandona los ídolos. Hay un abandono a los ídolos. Estos hermanos, yo te decía, cuando ahí te detallé quienes vivían en Tesalónica, marineros, griegos, romanos, muchos nativos, y cada grupo traía sus ídolos. Y sabes, cuando estas personas escuchan el evangelio, abandonan eso. ¿Saben por qué? Porque encuentran al Dios verdadero. El abandono al ídolo es producido por el recibir la palabra de Dios. Lo único que puede hacer ese abandono es el poder de la palabra de Dios. Y estos hombres abandonaron porque encontraron a alguien a quien ahora ser esclavo. Antes eran esclavos a ídolos muertos. Ahora encontraron al Dios verdadero a quien ahora ellos van a servir. Van a ser esclavos del Dios verdadero, como dice en Romanos capítulo 6, del 16 al 18, dice, ¿o no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea el pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, venisteis a ser siervos de la justicia. Pablo te está dando la idea ahí, porque empieza desde el versículo 1 diciendo, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y cuando está cerrando toda esa primera idea, Pablo dice, ¿saben lo que era? Ustedes se sometían como un esclavo al pecado, hasta que escucharon el evangelio, la cual eso transformó sus vidas, los regeneró. De ser esclavo al pecado, ahora son esclavos de Cristo, siervos de la justicia. Estos hermanos de Tesalónica habían dejado de ser esclavos a los ídolos, ahora para servir al Dios vivo y verdadero. Y un siervo, ese esclavo, es la palabra doulos, que no tiene derecho a nada, se somete a la autoridad y solamente obedece. Esa característica demuestra tu vida, mi vida. ¿Eres esclavo del Dios vivo y verdadero? Y el verso 10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Fíjate la otra actitud que tenían. Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Si te diste cuenta, un patrón dentro de todo lo que hemos estado hablando, Pablo habló de la palabra de Dios, Pablo habló del Espíritu Santo, Pablo está hablando del Hijo. Te decía que no es una iglesia que tiene 5 años ni 10 años. Y estos hermanos ya tenían el conocimiento de la teología propia. Estos hermanos miraban a la Escritura como suficiente, que no necesitaban una idea externa. Toda la Escritura para ellos era suficiente. Entendían quién era Cristo, entendían quién era la palabra, que entendían quién es el Espíritu Santo. Una iglesia modelo, tan pequeña, en corto tiempo, digna de ser imitada. Ahora, ¿qué actitud tenían? Esperaban al Señor. Dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Podríamos hablar un poquito más de esto. Y bueno, vamos un poquito. Dice esperar. Este verbo está en presente y está en modo activo. ¿Qué quiere decir? No esperaban nada más cuando escuchó Pablo, sino a pesar que ya no está Pablo, siguen teniendo esa misma actitud.
Esperaban continuamente, vivían la vida expectantes del regreso de Cristo, a su Hijo, el cual resucitó de los muertos. Y ahí te da toda la idea, quién es Jesús, cómo resucitó Cristo, y termina quien nos libra de la ira venidera. El regreso de Cristo entonces hace que nos libre de la ira venidera, que quiere decir la gran tribulación y el juicio final de los incrédulos. Ellos estaban expectantes de eso. Una iglesia pequeña que crece en medio de la gran oposición, una iglesia digna de ser imitada, una iglesia modelo para las misiones. Entonces, tenemos que imitar el desarrollo del crecimiento de esta iglesia, imitemos la recepción de las verdades del Evangelio, imitemos la perseverancia en las Escrituras, imitemos el desempeño de la proclamación de la palabra de Dios, y imitemos de esa vida transformada de abandonar los ídolos. Pero quiero cerrar hablando en cuanto a iglesias que están siendo plantadas en medio de gran oposición. Cada iglesia en su contexto tiene que ser fiel y de alguna manera va siempre también pasar pruebas, todas las iglesias. Y quiero hablarte de una iglesia que está siendo de modelo y luz en medio de gran oposición. Y es una iglesia que está allá en Palestina hoy en día. Hay un misionero que se llama Miguel, no voy a decir el apellido, porque ellos nos piden que no digamos, aún porque sé que va a salir por el Facebook, y ellos tratan de guardar toda distancia. Y en una de sus cartas dice lo siguiente: el pasado mes de septiembre tuvimos información de que un grupo de 41 personas se estaban organizando para entrar ilegalmente a Europa a través de un transporte marítimo precario. Logré unirme con este grupo y convencerlos de abandonar esta peligrosa aventura y llevarlos a nuestra región. Alabamos a Dios que logramos instalarlos provisionalmente, así que estén orando para que podamos ofrecerle la atención necesaria. Necesitamos querosene para calentadores, también colchones, mantas, comida, agua potable, ya que es un comienzo de duro invierno. Nuestra actitud hacia ellos son testimonio de que somos seguidores de Cristo. Un hombre de nombre Ahmed me ha enviado una invitación para que podamos discutir el tema del amor en la religión musulmana y la religión cristiana. Tuve que orar y prepararme, y Dios me ha dado gracia. No tardó en comprender el amor de Cristo. Su respuesta fue inmediata, entregando su vida a Jesús. Es un hombre bien instruido en el Islam, incluso dirigió caravanas de cientos de peregrinos a la Meca. Anualmente tiene varios programas de televisión predicando y enseñando el Islam. Luego de su decisión, le llevamos a un lugar seguro, lejos de las persecuciones de los grupos radicales y de sus propios familiares. Oren por él y por nosotros. Hoy en día hay iglesias así, en medio de gran oposición, y son luz. Y nosotros, hermanos, debemos ser luz en el lugar que Dios nos ha colocado. Somos iglesias modelos para otros en las misiones. Que Dios haga esa obra en nuestras vidas para su gloria.